¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, como yo siempre le digo, en un programa especial esta noche, sobre todo para analizar qué es lo que pasa en la Argentina en términos retrospectivos, ¿no? Cómo solemos analizar aquello que nos duele, que nos atraviesa como sociedad, que sobre todas las cosas nos dispara muchísimos interrogantes. Y déjeme decirle que hoy mi hipótesis para comenzar el programa tiene que ver con no solamente una secuencia que uno va a poder ir viendo a lo largo de todo el programa y que vamos a ir evidenciando, esto es, cómo se fue perfeccionando el sistema de espionaje ilegal por parte del gobierno del expresidente Macri, y además no solamente eso, sino cómo al mismo tiempo fue tomando cada vez mayor cantidad de personas, fue incorporando a distintos organismos y sobre todas las cosas, y esto es bastante relevante, cómo compromete a todas las esferas de poder. Y acá la pregunta que cabe es, ¿estaba el expresidente Mauricio Macri, estaba la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, al tanto de todo lo que empezamos a saber en las últimas semanas y que no hace más que reconfirmar aquello que se venía denunciando desde aquí mismo, desde la pantalla de C5N? Esto era que había una persecución política en marcha y que eso tenía como base el espionaje de características ilegales. ¿Estaban al tanto? Esta es la pregunta que nadie quiere responder, por lo menos no aquellos que obviamente guardan o una sintonía de carácter ideológico con el expresidente Macri, o guardan compromisos, o se ven de alguna manera comprometidos, vaya a saber con qué, quizás con información que tiene el líder de Cambiemos, el líder de Juntos por el Cambio. ¿Tendrá Macri información de sus propios funcionarios, de sus propios círculos, incluso del círculo rojo, yo le digo? ¿Será por eso que muchos de aquellos que han sido espiados incluso, y que hay evidencia que han sido espiados por el expresidente Macri, se niegan rotundamente a señalarlo con el dedo? Son muchas las preguntas que caben esta noche, pero mi hipótesis va un poquito más allá. Lo vamos a estar trabajando, vamos a estar analizándolo. Lo que quiero manifestarle es que a medida que pasan los días, fíjese cómo de a poco, en la medida en que la justicia comienza a trabajar, estoy hablando de la justicia a la que le interesa precisamente saber qué es lo que ha sucedido en la Argentina, la justicia que se preocupa por la vigencia del Estado de Derecho, que se preocupa por las garantías de carácter individual que merece toda sociedad como lo es la Argentina. Esa misma justicia, cada vez que se pone en marcha, por ejemplo, en este caso pidiéndole información a la interventora de la AFI, pidiéndole apenas algunos días antes y algunos días después de lo que ha sido ese capítulo horrendo realmente del espionaje ilegal, como ha sido el encuentro en las oficinas del Banco Provincia de lo que se denomina la Gestapo antisindical. Bueno, apenas con algunos días que se le requirió a la interventora de la AFI que muestre a la justicia las personas que habían ingresado en edificios públicos, pero sobre todo en lo referente a la AFI, cuáles funcionarios de María Eugenia Vidal, cuáles exfuncionarios de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires lo habían hecho incluso días antes y días después de tenerse justamente este capítulo de la Gestapo antisindical. Solamente con eso ya el nivel de compromiso, el nivel de alerta que ha significado entre las distintas esferas de poder que se nuclean dentro de Juntos por el Cambio ha sido realmente notable. Solamente para que usted tenga un detalle, y lo vamos a estar analizando obviamente en nuestro programa, voy a compartir con usted la cronología de esas visitas rápidamente, porque lo que está en el análisis es el mes de junio del año 2017, apenas algunos días antes usted va a ver allí, bueno, todo lo que se ha conocido en las últimas horas, cómo el intendente de La Plata, Julio Garro, visitó a Silvia Magdalani, la número 2 de la AFI en aquel momento, cómo después el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires visitó al número 1, a Gustavo Arribas. Usted tiene también allí otros datos importantes. Estamos hablando del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas. Está Adrián Grassi también, que visitó a Dalmau. Es decir, la connivencia que todas estas pruebas están manifestando de lo que eran, entendemos, los chanchuzos del poder, pero además
un delito tras otro, porque lo que marca esta secuencia es un delito tras otro, si uno lo analiza en el contexto en el cual lo estamos haciendo, que era el de la persecución política, que era inclusive, y lo vamos a ver en instantes nada más, cómo se les pedía, por ejemplo, a las cámaras patronales, ¿no?, que presenten notas denunciando a determinados sindicalistas, el caso de Juan Pablo Pata Medina, pero además con una terminología necesaria, exacta, que había que replicar en cada una de esas notas que presentaban los empresarios, que presentaban las cámaras de La Plata, por ejemplo. Entonces uno se pregunta, ¿cuánta gente está implicada en todo esto? Aquellos que lo están, ¿siguen detentando su pequeña o gran porción de poder en este momento? ¿Siguen tomando decisiones o definiciones, por ejemplo, de los distintos colegios públicos, de arquitectos, de ingenieros de La Plata? Todos ellos presentando notas que se les requerían sencillamente para alimentar esa persecución política de carácter ilegal. Y acá la pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Había un plan premeditado del expresidente Macri para llevar adelante todo esto? ¿Estaba María Eugenia Vidal también dentro de esa planificación? Bueno, todo pareciera indicar que sí, porque se llevó a cabo con tanta eficiencia, esto hay que decirlo, ¿no? Se ha hecho de una forma tan, yo diría, contundente, se efectuó de una forma tan dramática esta persecución que uno debería pensar que esto realmente fue así. Lo decía Leopoldo Moró hace una semana nada más aquí en Caníbales y me parece que es un apunte ineludible de la realidad. Si uno analiza el periodo que va prácticamente entre el 10 de diciembre del 2015, año y día en el que asume el expresidente Macri, y apenas yo le diría 19 días después, hasta el 29 de diciembre, ¿cuáles fueron las 3 decisiones que tomó en el plano de lo legal, en el plano de la justicia, el expresidente Macri? Mire, la primera fue eliminar o quitar, en todo caso, esa cuestión de carácter público, que era que todos podíamos conocer qué cantidad de fondos se iban a destinar para fondear a la AFI y pasarlo a fondos reservados. Es decir, se le quitaba la posibilidad mínimamente a la sociedad de saber qué era lo que sucedía allí, por lo menos con los recursos que estaban directamente implicados. La segunda de las decisiones, quitarle la oficina de escuchas ¿a quién? Bueno, a la procuradora Gils Carbó. ¿Y llevarla a dónde? Llevarla a la Corte Suprema de Justicia, dentro de lo que se denominó y se denomina la Judeco. Y la tercera decisión fue ni más ni menos que por decreto nominar a 2 jueces de la Corte Suprema, a quienes terminarían siendo jueces de la Corte Suprema. Entonces, uno podría pensar que nada de todo esto estaba orquestado, pero sin embargo, la cronología de los hechos lo desmiente. De la misma manera pasó en el plano económico, y esta es la gran hipótesis, ¿no? De la misma forma, con la misma premeditación, se llevó a cabo un plan que yo considero también sistemático, no solamente de endeudamiento, sino además de vulnerabilidad de la economía en su conjunto, pero además de los derechos de los trabajadores, además de, en términos generales, eso que los economistas denominamos la pulseada entre el trabajo y el capital, ¿no? ¿Qué iba a pasar con los salarios en la Argentina? ¿Qué iba a pasar con las jubilaciones y las pensiones en nuestro país? ¿Qué iba a pasar con aquellos que tienen un ingreso en pesos, que es la mayor parte de los argentinos? ¿Qué pasó durante estos años? ¿Y por qué es tan difícil hoy mirar hacia atrás y ver que realmente el impacto ha sido enorme? Y claro, si uno toma en cuenta eso e hiciésemos el mismo ejercicio que hacía Leopoldo Moró, el diputado, hace una semana nada más, en el plano judicial, uno se va a encontrar con las decisiones que ya se saben, pero que puestas allí, bueno, resultan contundentes. Pagarle inmediatamente a los fondos buitres lo que estaban pidiendo. Miles de millones de dólares, que no los tenía la Argentina, que iban a ser, de alguna manera, inyectados en las cuentas de quienes estaban reclamando y quienes habían hackeado al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con solicitadas en los diarios internacionales, con una especie de bloqueo en términos financieros, tratando de todas maneras de que no llegase inversión extranjera al país. Bueno, esos mismos fondos buitre que de alguna forma, indirectamente, habían ayudado a que el expresidente Mauricio Macri llegase al poder, bueno, estaban allí esperando cobrar y lo primero que hizo el gobierno de Macri fue pagarles. Se les pagó.
Se les dio un cheque por miles de millones de dólares. Otra de las decisiones fundamentales fue quitar lo que se llama el encaje a los capitales, es decir, que pudiesen ingresar libremente capitales del exterior para poder tener una tasa de interés en pesos altísima y que si al día siguiente querían irse, podían irse. Y esto vulneró incluso, escuche bien, un consejo fundamental del Fondo Monetario Internacional. Es el propio fondo el que muchas veces dice y que recomendaba a todos los países, bueno, señores, tengan el encaje. El encaje significaba que si alguien quería venir a invertir en la Argentina en términos financieros, por especulación financiera, podía hacerlo, pero tenía que dejar una parte de ese dinero que ingresaba al país encajado. Por eso se lo llama encaje. Encajado durante 6 meses, para que de alguna manera eso compensase en parte la posibilidad de un riesgo que siempre está, pero al mismo tiempo para un desincentivo justamente de esa inversión financiera que, como usted sabe, cuando ingresan capitales generan olas, pero cuando se van muchas más, porque muchas veces se termina devaluando si se van rápidamente. Entonces esa decisión también la tomó Macri, como tomó la apertura de las importaciones, como tomó también, yo había hecho un apunte, bueno, justamente lo que fue la mega devaluación del peso argentino, hecha por Pratgay. A propósito de Pratgay, alguien que ha reaparecido en las últimas semanas, solamente porque también va a ser parte de nuestro programa, con este eje de discusión. A ver, señor director, si lo podemos ver. Así como apareció Pratgay, aparecieron muchos exfuncionarios del gobierno del expresidente Macri. Dice, la deuda en pesos no la contamos porque la pagamos repudiando los salarios en pesos y ahorros en pesos. Genios del relato, pone Alfonso Pratgay, único gobierno del mundo que te advierte que se caga en su propia moneda. Y déjeme decirle algo al señor Pratgay. Si alguien se cagó en la moneda ha sido usted, señor Pratgay. Cuando aplicó una mega devaluación, cuando lo argumentó diciendo, bueno, esto no va a tener un impacto en el bolsillo de los argentinos, no va a tener un efecto en los precios, y cuando allí decantó en lo que fue la primera de las grandes olas de la inflación en la Argentina. Por eso lo que buscan muchas veces es tergiversar el relato, y por eso yo creo que hay una conexión directa en términos de qué es lo que se buscó, tanto en el plano judicial como también en el plano económico, que fue ni más ni menos que tener impunidad para aplicar eso que ya se sabía que se iba a aplicar y que terminó directamente con un brutal endeudamiento que hoy nos somete en términos soberanos, porque esto es lo más importante. Esto es lo más importante, lo que discute hoy la Argentina. Mire, lo que discute minuto a minuto la Argentina es ni más ni menos que qué grado de soberanía vamos a perder de aquí en adelante. Vaya a saber, le pregunto, durante los próximos 10 años... Durante los próximos 10 años vamos a tener que preguntarle al Fondo Monetario si ejecutamos una partida de gasto, por ejemplo, para comprar jeringas en la Argentina. Y esto es lo que se discute. Y estos señores, verdaderos caraduras, impunes de toda justicia, se dedican permanentemente a erosionar lo que son las conclusiones que cualquiera de nosotros puede sacar, que usted también puede sacar en su casa, que es si estamos mejor o peor. Y sobre todas las cosas, ¿cuánto nos cuesta llegar a fin de mes? ¿Qué pasa con nuestros bolsillos? ¿Qué pasa con esa sensación que tenemos todos de que la justicia es un ordenador social? ¿Y qué sucede cuando eso no funciona bien? Y por último, porque me parece que también es tema, si los señores de la Corte Suprema no estaban al tanto de todo esto, si no actuaron con una especie de rezago en términos de lo que ocurría en la Argentina y de lo que iba a ocurrir eventualmente si el expresidente Macri terminaba perdiendo el poder. Y por supuesto la Corte Suprema tiene una adhesión al timing realmente impresionante. En eso sí hay que felicitarlos porque se han acomodado al calor del poder permanentemente y creo yo que si uno analiza cronológicamente las decisiones que tomó la Corte Suprema, bueno, también en este caso aplica y mucho. Señor director, me voy para la mesa si me acompaña. Nos vamos. Bueno.